Muy buenas tardes a todos nuestros amigos en América Latina. Muy buenas noches ya por el continente europeo y muy buenos días desde el Asia. Gracias por estar conectados aquí en la plataforma de Universal TV Digital. Una vez más, un día sábado, una jornada sábado como hoy, desde el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el capítulo de Desarrollo Sostenible. Les saluda Jorge Caicho, director del programa. Un placer volver a estar con ustedes cada semana. Y les agradecemos, por supuesto, puedan acompañarnos y compartir también el programa a través de nuestras redes sociales. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar una ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, que siempre se convierte en un reto de gran magnitud, vamos a decir así, un reto que pues sin duda tendríamos que agregarle cada vez más esfuerzo, dedicación, profesionalismo, mayor alcance, mayor profundidad, ser eficaces, ser eficientes y ser pertinentes también, elementos de interculturalidad, elementos de inclusión, en fin, es un objetivo de desarrollo sostenible desafiante. Y, por cierto, en el contexto de todas las ODS, este en particular tiene una importancia gravísima, profunda. Se trata de el objetivo número 4, educación de calidad. Y claro, a partir de este gran interesante objetivo, pues vamos a trabajar el día de hoy y compartir con ustedes una jornada que estamos seguros va a ser aprovechada y tratar de contribuir a reflexiones que ayuden un poco a posicionarnos, a mejorar, comprender y posicionarnos y mejorar. Y para esto, de verdad, estamos muy contentos nuevamente de que nos acompañe José Ricardo Gutiérrez. Qué gusto, José Ricardo, tenerte nuevamente en el programa y encantadísimo siempre que estés presente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi saludo cordial a toda la teleaudiencia. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes y compartir lo que se pueda dar para mejorar nuestro mundo, ¿no? Nuestra región, a la ciudadanía mundial, porque nos consideramos ciudadanos mundiales. Y con mucho amor al prójimo es que se hace estos esfuerzos que nos dan mucha felicidad poder compartir algo de conocimientos para el bienestar de todos. Efectivamente, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el fin supremo creo que de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es el objetivo número 3, que es salud y bienestar. ¿Quién no quiere salud y bienestar? Pero para poder llegar a ese objetivo 3, tenemos que empezar con el 4, que es educación de calidad. Y ese es el objetivo que vamos a trazar el día de hoy, para lo cual hemos traído un invitado de lujo. Es un señor que ha encontrado a Dios en su vida y comparte su palabra de una manera pues excelente, y ya eso le ha permitido hacer múltiples estudios, para que es impresionante el currículum que tiene y la personalidad que él tiene, por lo cual me siento muy halagado de ser su amigo, de considerarme su amigo. Y vamos a presentar al señor Jorge Morán Terrones, al doctor pastor Jorge Morán Terrones. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimo gusto de compartir con ustedes este excelente programa. Un abrazo en Cristo para todos los oyentes. Me dijeron que me presentara un poquito y con mucha humildad quiero decirles que la labor que vengo realizando de educación integral hace ya 25 años en todo el mundo ha resultado pues en una serie de reconocimientos de parte de universidades, instituciones superiores, instituciones de posgrado, ¿no? Por la campaña que vengo haciendo y por el libro que he escrito de educación integral. Este mensaje de educación integral es un mensaje muy importante para todas las naciones, ¿no? Y en especial las de Latinoamérica, porque hemos podido analizar y ver el sistema educativo en toda Latinoamérica, que es un sistema de educación con muchos defectos y muchos errores. El principal de ellos es de que no se ve a las personas como seres integrales, sino simplemente se les trata de dar conocimiento. Y
inclusive el conocimiento que se le da muchas veces está mal enfocado, y eso hace que en promedio nosotros tenemos estadísticas de que la persona que pasa por el proceso primario y secundario de educación, cuando termina ese proceso, del 100% de conocimientos que se le quiso enseñar, no aprendió ni siquiera el 10%. Entonces hay un desfase terrible, ¿no? De querer enseñarle tanto conocimiento a las personas que al final no lo reciben y se pierde todas esas horas y toda esa inversión que se ha hecho. Entonces, nuestra propuesta es que en lugar de tanto conocimiento tenemos que enseñar cosas más prácticas. A las personas tenemos que enseñarles cosas más prácticas y ver a la persona como un ser integral. O sea, los seres humanos no somos solo conocimientos, somos también parte física, parte mental y parte espiritual. Pero como les digo, en la educación, tanto de secundaria e inclusive en la universitaria, no se toman esos aspectos. Entonces resulta que ahora los jóvenes, los niños, están muy mal alimentados y no saben comer porque no se les enseña lo que es la nutrición y el daño que hacen muchas cosas que ellos comen todos los días, ¿no? Resultado, tenemos pues una salud muy mala, los jóvenes están con una salud muy mala, la gente muy temprano, a los 40 años ya tiene diabetes, ya tiene presión alta, porque no se les ha educado para cuidar su cuerpo, no se les ha enseñado que nuestro cuerpo es una máquina, y es una máquina que necesita mantenimiento, es una máquina que necesita ciertas condiciones para operar bien y para llegar pues a una edad adulta con una salud razonable, ¿no? Una salud que no sea un cuadro terrible de Alzheimer, de cómo se llama, de diabetes, esas enfermedades pues, que hacen pasar una edad de adultos muy triste. Entonces, ese es básicamente nuestro planteamiento, y gracias a ese planteamiento he sido reconocido a nivel internacional en muchas universidades, como les decía, que han captado la idea y han entendido que, inclusive todos estos años, tenemos, los cursos que nosotros hemos propuesto se han ido implementando en muchas universidades, instituciones, colegios, ¿no? Hemos planteado cursos muy importantes y que no se tomaban, como la autoestima, como la felicidad, porque es increíble que Simón Bolívar dijo hace 200 años, dijo que el fin supremo de la educación es la felicidad de los pueblos. Y sin embargo, en el colegio nunca nos hablan de la felicidad y nunca nos ayudan a ser más felices. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Te agradezco, Jorge. Muy de acuerdo contigo, con mucha atención te hemos escuchado. Y además quiero agregar, me van a permitir lo siguiente. Además, don Jorge Morán tiene estudios en Lima, tiene estudios en Panamá, tiene estudios en Costa Rica, tiene menciones y ha trabajado en diferentes países, tiene la consideración de profesor honorario en 11 universidades, y nada más y nada menos que doctor honoris causa, nada más y nada menos que en 52 centros de estudios, universidades. 52. Increíble. Qué bueno, Jorge, te agradecemos de corazón nos acompañes esta jornada. Bien, ahora bien, entonces, esta ODS, como hemos mencionado, es una ODS retadora, sumamente crítica, importante. Recordemos lo siguiente, ¿no? Las Naciones Unidas, a través del PNUD, del PNUD, del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, plantea las ODS y cree en las ODS. Y recordemos un poco, la figura de la concepción de las ODS es una concepción de pronto de un diagnóstico previo que ya viene hace varias décadas de problemas o fallas importantes, de déficits en diferentes líneas de la caracterización del mundo, de las sociedades y demás, medio ambiente y demás. Y claro, recordemos pues que esta es un poco la concepción. Por lo tanto, el objetivo, muchas veces cada uno de los 17 objetivos, los 16 que son más temáticos, resulta que necesitamos reducir brechas
están muy por debajo de los promedios aceptables. Así es el espíritu de la formulación de las ODS. Y en el caso de educación tenemos fallas gruesas, importantes, ¿no? Digamos, hasta hace muy poquitos años hablábamos de 260 millones de niños que están fuera de la escuela, que no estudian, ¿no? De esto apenas año 2018, hace 3 años apenas. Este tipo de falencias, ¿no? Ya ni siquiera que reciben una educación parcial, incompleta o imperfecta, no la reciben sencillamente. Entonces, ese tipo de problemas tan difíciles de oír, de aceptar, requieren retos realmente mundiales, globales. Y así vamos viendo territorios que tienen distintos retos más específicos. Entonces, sin embargo, nos interesaría no solamente reconocer esta gran realidad mundial, sino que además queremos, pues, que podamos, digamos, reflexionar, comentar un poco acerca de los retos que puede tener una educación integral. No solamente el acceso a reducir los problemas de analfabetismo. No solamente eso, que es lo que, por supuesto, tiene que estar completamente erradicado mañana, sino que además que la educación sea una educación de calidad y además integral, que es lo que viene empujando al mundo para que puedan tener bases suficientes de ciudadanos calificados y con potenciales de desarrollo importantes en los retos que tenemos ahora mismo. Esa es un poco la intención. Ricardo, José Ricardo, cuéntanos un poco cuáles son las especificidades de esta ODS, qué metas es lo que está abordando actualmente. Sí, antes de empezar con las metas de la ODS Educación de Calidad, quisiera decir, sí, efectivamente, que la educación integral podría marcar un hito realmente fundamental para el desarrollo del ser humano. Si es que el ser humano no se desarrolla, siempre vamos a estar muy atrasados, por no decirle, mantenernos en la época cavernaria, se podría decir, y no vamos a poder avanzar como sociedad unificada que vive en armonía, justa, ¿no? y equitativa, ¿no? Entonces, es importantísimo esta ODS tenerla en cuenta y poderla desarrollar, implementar al máximo. Nuestro país está bendecido por muchas culturas de diferentes partes del mundo, somos descendientes de diferentes partes del mundo que tenemos que aprender a poder respetarnos, valorarnos y sacar el mejor provecho de cada uno y para poder continuar desarrollando de manera sostenible, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y sí, y ahora vamos a pasar con las metas de la ODS número 4, que dice que de aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. De aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. De aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. De aquí al 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo y el trabajo decente y el emprendimiento. De aquí al 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. De aquí al 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Ahora viene la alfabetización también digital, ¿no? Ahí está incluido, debería estar. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Importantísimo. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. De aquí al 2020, que ya pasó, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos. De aquí al 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares y en desarrollo. Esta última meta nos hace recordar de que sí existen fondos para dar ayuda técnica y financiera para poder capacitar a los docentes. Si no capacitamos a los docentes, esto va a permanecer estático. Tenemos que ayudar a los docentes a que mejoren su calidad de enseñanza, su visión de docentes para el beneficio de todos sus alumnos. Muy bien. Adelante, Jorge. Muy interesante, ¿no? Estimado Jorge, realmente los retos son enormes, enormes y además muy críticos, como señalábamos hace unos instantes. Bajo tu punto de vista, un poco para abordar el tema, los desafíos creo que están enfrente nuestro, pero digamos, ¿qué es lo que no podemos dejar hacer ahora mismo como sociedades? En este momento, inmediatamente, ¿qué es lo que no podemos dejar hacer? Y si vale el esfuerzo de hacer un trabajo inmediato en cualquier parte del mundo, porque todos los países tienen problemas, unos más serios que otros, sin duda, en materia educativa. ¿Qué es lo que no debemos dejar de hacer? ¿Qué es lo que tiene que ser algo que puede estar totalmente colegiado, aceptado, sin mayor dudas, independientemente de las autoridades que estén liderando estos retos? Bueno, quiero agregar que esta propuesta que nosotros hacemos a través de la Honorable Academia Mundial de Educación y a través de la Corporación Mundial de Educación, no es una propuesta que la haya creado yo solo. O sea, esta propuesta es una propuesta que se ha generado en más de 25 reuniones que hemos tenido en diferentes países. Y en estos países, y en estos debates, y en estas conferencias que hemos tenido, hemos llegado a conclusiones muy importantes. Como le decía hace un momento, una de nuestras propuestas es que lo que tiene que cambiar son las currículas. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar las currículas. O sea, la currícula, por ejemplo, si usted ve acá en el Perú, la currícula que se le enseña en secundaria a los jóvenes, es una currícula absurda. O sea, se les enseña biología, química, física, en un concepto muy abstracto y muy profundo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que los chicos estudian para pasan en su curso, pero a la semana ya no han aprendido nada, no saben nada de lo que estudiaron. Porque el problema de la educación no es tanto que, ¿cómo se llama?, que necesitamos más profesores, más alumnos, más infraestructura. El problema de la educación es que lo que necesitamos es cambiar lo que estamos enseñando y qué es lo que queremos enseñarlo y en función para qué enseñamos eso que estamos enseñando, ¿no? Por eso también les decía lo que dijo ¿cómo se llama?, Simón Bolívar del fin supremo de la educación, la felicidad de los pueblos, porque eso se olvidó de la educación. O sea, la educación tiene que tener el compromiso de ayudar a los seres humanos a ser más felices. Porque al final, mi experiencia personal es, yo desde muy joven digo, la plata me va a hacer feliz, comienzo a estudiar, a trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. Me fue recontra bien.
logré todo lo que una persona puede desear. Muchísimo dinero, poder, fama, tenía una empresa de 1.500 trabajadores, tenía el local más importante de espectáculos de Lima, tenía fama, me saludaban todos los artistas, iban a buscarme, me invitaban, en todos lados, y llegué a tener todo éxito para darme cuenta que, o sea, me sentía vacío, era una persona infeliz, y como se llama, sorpresa, que conocía gente que tenía mucho más dinero que yo, más éxito que yo, y también eran infelices. Y eran, ¿cómo se llama? Y eran personas todavía que tenían que satisfacer esa infelicidad que tenían con drogas, con alcohol, y muchos hasta como cambiaban de sexo, y ya no sabían qué hacer para tratar de llenar el vacío de su corazón. Entonces, eh, justo en ese momento de mi vida en que había logrado tanto éxito y que veía que no era lo que había pasado, una jovencita me comenzó a hablar de Cristo. Yo al principio le decía, calla, loca, eso es mitología, ya me estás hablando tonterías. Pero ella siguió hablándome hasta que un día decidí probar con Cristo, ¿no? Decidí probar y hice una oración, le dije que quería conocerlo y Cristo se manifestó en mi vida y me cambió totalmente. O sea, ya llenó Jorge, ese vacío. disculpa, Sí, perdóname, eso significa, o sea, estoy tratando de comprender ajá, tu experiencia que nos cuentas hacia, digamos, al contexto de la conversación. ajá. Estoy entendiendo de que, o tratando de deducir que se tendría que fortalecer conocimientos o contenidos, conocimientos en la educación básica regular con un enfoque cristiano, religioso. ¿Esa es la solución? Pregunto. Bueno, esa es parte de la solución, Ok. ¿no? Yo les estoy contando mi experiencia porque mi experiencia refleja el hecho de la persona que puede pagar una buena universidad y que logra un éxito en la vida y que a través del estudio logra una posición económica expectante, ¿no? Tiene su casa, su residencia hermosa, en un sitio hermoso, tiene 3 carros, tiene una esposa guapa, tiene hijos lindos, ha logrado el éxito. Eso es lo que la educación nos hace creer que es el éxito. Pero yo te digo, más allá de eso, más allá de esa persona, si tú la ves realmente en su casa hermosa, lo ves en su Mercedes-Benz, y lo ves en su éxito, es una persona vacía. No, bueno, Claro. una vez dando esta conferencia en Buenos Aires, una persona me dijo, señor, pero no todos. Yo le dije, disculpe, sí tiene razón. Puede haber ahí por ahí una persona que tiene toda la plata y es feliz. Puede ser. Pero al menos yo no he conocido a nadie. Yo he conocido a muchísimas personas con dinero y todos los he visto realmente más perdidos como se dice, esa expresión que dice, más perdidos que cuy en tómbola. Hmm. Jorge, y Entonces, dime, en ese caso, perdón, Ricardo, sí, adelante, adelante. Sí, perdón, hay unos que son triunfadores económicamente, ajá, prácticamente unos pobres millonarios que ajá, son esclavos de su trabajo y no tienen una satisfacción de vivir plenamente lo que es y se vive plenamente cuando se da a los que necesitan. Ese ajá, tipo de personas todavía no han encontrado esa dicha. ajá. Ese es el problema de ellos. Sí. Adelante, por favor. Ya. Disculpen. Claro, ahí yo entiendo ese enfoque o esa necesidad espiritual, Ujú, por ejemplo, religiosa. Eso lo entiendo. Pero ¿qué ujú, más? Vamos a ordenarnos porque creo que partiendo un poco la naturaleza de la formación educativa en general va a enriquecer un poco la conversación. Por ejemplo, educación básica regular. Estamos ujú, hablando de educación primaria, secundaria, muy conocida en muchos países de esa forma. ujú. En esa etapa, comentabas, Jorge, de que la secundaria sientes que en algunos países, pues no necesariamente reúne contenidos que sean de gran utilidad en el nivel de profundidad, me parece que utilizaste esa palabra, Ujú. como para poder construir
digamos, una formación apropiada, más bien hasta frustrante, quizás para muchos estudiantes, quizás. Entonces, ¿qué es lo que sí debería tener la educación básica regular? Claro, mira, nosotros, por ejemplo, proponemos que hay que educar el cuerpo, ¿no? Hay que Okay. educar el cuerpo porque hay que educar a las personas a cuidar su cuerpo. Los jóvenes se destruyen comiendo todos los días comida chatarra, no comen fruta, no comen verdura, o no hacen ejercicios, cosas elementales básicas, no saben respirar. Entonces, hay unos conocimientos básicos que ayudan mucho a las personas para ser mejores, porque de- los griegos decían mente sana en cuerpo sano, ¿no? O sea, si no tenemos un cuerpo sano, es difícil que podamos tener una vida completa, una vida plena. Entonces, de esa misma manera, en la parte mental, es increíble que nosotros siendo seres pensantes, siendo nosotros pensando, aun cuando estamos durmiendo, dice que seguimos pensando, no se enseñe nada sobre el pensamiento en los colegios ni en las universidades. O sea, en las librerías hay muchísima información acerca de cómo mejorar nuestros pensamientos, actitud mental positiva, programación neurolingüística, que nos enseña a pensar correctamente, que nos enseña a no ser depresivos, a tener una buena autoestima, que nos enseña a ser mejores a través del pensamiento. Pero el pensamiento ni se toca, o sea, ni se habla en los colegios, no se habla en las universidades. Entonces, nosotros decimos a la gente hay que enseñarle a pensar. Salomón decía que según piensas en tu corazón, así vas a ser. O sea, porque el pensamiento es muy importante, pero sin embargo no se le enseña a la gente a pensar bien. Por eso cuerpo, mente y espíritu. Cuando les estaba contando mi testimonio, yo había aprendido mucho sobre el cuerpo, porque desde mucho tiempo atrás yo me cuidaba, o sea, mi padre murió muy joven con diabetes, entonces mi tío también joven con diabetes, dije yo no voy a morir de diabetes, entonces me informé acerca de lo que es la nutrición y me cuidaba, o sea, no comía carne roja, no comía mucho azúcar, aun cuando me encantan los chocolates, los caramelos, los dejé de comer. Entonces, había logrado desarrollar mi cuerpo. En la mente, estudié muchísimos cursos de programación neurolingüística, actitud mental positiva, afirmaciones, el poder de la mente, el poder Lo de la... llamadas habilidades blandas, ¿no? Y también Así es. desde un sesgo muy importante en lo espiritual, por supuesto Ajá, que es muy válido, ¿no? Muy ajá. importante para estar centrados, digamos, nos podemos contaminar en nuestra formación infantil, ya también en secundaria, digamos, y de hecho nos contaminamos de todo el ambiente en el cual estamos radicando normalmente, socializamos y tal, cosas buenas, no tan buenas también, y hay que tener capacidad de discernir ahí. Hay una formación también muy importante humanística, yo lo saludo muchísimo. Yo manejo PNL, promoción de lingüista, soy coach, o sea, lo comprendo O o sea, creo entender comprendes bien perfectamente lo que te lo estoy que tú me diciendo, ¿no? comentas. Y a Ajá, nivel cognitivo, ya más de ajá, habilidades más duras, ¿qué es lo que no? Claro, porque biología, química, yo entiendo que no necesariamente podemos llegar a una profundidad digamos, vamos a decir así, tan anclada, digamos, en términos, pero, pero sí tendríamos que tener algunos contenidos de cultura general, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sí deberíamos tomar en cuenta? Y por supuesto que la currícula, como tú señalabas al inicio, contemple ello para que podamos desarrollar los instrumentos y contenidos apropiados. En materia más cognitiva, ajá. no sé qué Eso, opinión puedes tener. si me permite, por favor, terminar para ver cómo es que se llegó a lo espiritual, ¿no? Digo, yo había desarrollado el conocimiento del cuerpo, había desarrollado el conocimiento del espíritu. En la educación integral plantea que el cuerpo, la mente y el espíritu son la parte intrínseca del ser humano, la parte interior. Pero hay una parte externa también del ser humano, que es las relaciones humanas y es el conocimiento especializado. Nosotros le decimos conocimiento especializado. Entonces, también había desarrollado las relaciones humanas,
porque me llevaba muy bien con las personas, había aprendido, había estudiado a Dale Carnegie, había estudiado a los grandes humanistas y relacionistas públicos, ¿cómo se llama? Y también había aprendido a vender y le vendía a todo el mundo y me llevaba muy bien con la gente y le caía bien a todo el mundo. Entonces había logrado también el conocimiento de las relaciones humanas y había reunido el conocimiento especializado, porque ahora que hablas de conocimiento cognitivo, yo entendí que lo que tenía que aprender no era una cultura general de un montón de cosas, de la historia, ¿cómo se llama?, de geografía y todo, ¿no? Sino que lo que tenía que aprender era lo que me hacía ganar dinero. Entonces, estudié administración, finanzas, estudié economía, estudié marketing, técnicas de ventas, todo lo que me podía hacer producir plata. Y lo estudié y lo logré y en la práctica lo viví, porque hice muchísimo dinero. Entonces, teniendo esos cuatro desarrollados, que es lo que le pasa a muchas personas, que pueden desarrollar esos cuatro pilares del conocimiento humano, me faltaba algo. O sea, me faltaba, o sea, me sentía vacío. Y como te digo, en mi caso, yo pude llenar ese vacío con Cristo. Quizás otras personas lo pueden llenar con Mahoma o lo pueden llenar con Hare Krishna. Yo estuve buscando ese vacío en muchas iglesias y en Cristo encontré ese vacío que tenía, que llenó mi vida y que me hizo cambiar totalmente, ¿no? Entonces, por eso es que te contaba esto de mi experiencia espiritual, porque habiendo desarrollado y habiendo logrado todos los conocimientos importantes de, ¿cómo se llama?, de cuerpo, mente, relaciones humanas y de conocimiento especializado, yo seguía vacío. O sea, tenía todo en la vida, pero sin embargo me sentía vacío. Y eso me lo llenó, en mi caso personal, me lo llenó Cristo. A lo mejor otra persona, como digo, le puede llenar Buda, le puede llenar cualquier cosa, pero se necesita, yo creo que el ser humano necesita una, una experiencia espiritual, necesita ese sentir, esa trascendencia, ¿no? Yo decía, pasa la vida y mañana me muero y desaparezco. Entonces comencé también a estudiar la parte de los existencialistas, ¿no? De Jean-Paul Sartre, de Kierkegaard, Heidegger. Y ¿cómo se llama? Y ellos decían, la vida es un absurdo. Sartre en su libro La náusea dice, todo me asco porque realmente veo que mañana me muero, voy a desaparecer y no, soy un absurdo, ¿no? No, entonces me tengo náuseas. O sea, él expresaba en el existencialismo ya la locura del ser humano, del conocimiento, al negar que hay un ser supremo, al negar que tengo una trascendencia, al negar que no hay otra vida después de esta vida. O sea, soy un absurdo, mañana desaparezco y, o sea, no Ahora, pasa. ahora bien, Jorge, no sé, José Ricardo, si querías hacer algún Quería hacer una apreciación. En realidad no es el tema de ser o no ser de una religión u otra, sino yo creo que el tema es encontrar la relación personal con Cristo. Amén. Es la relación, tenerlo en tu corazón. Y eso me ha pasado a mí en diferente versión, ¿no? Pero me ha salvado de muchos errores que pudiera haber cometido en mi vida y me ha dado camino. Y por eso es que estamos ahorita en estos esfuerzos para poder ayudar a nuestros semejantes, dándoles ejemplos de cómo podría mejorarse la educación mediante la educación integral. Como ya ha habido muy buenos ejemplos de mejorar de una manera muy contundente el nivel educativo en sus respectivas naciones y han podido cambiar el rumbo de sus países de manera exitosa, tales como ha sucedido con mucho éxito en Finlandia, Japón, Singapur, Alemania, entre otros. Han tenido tanto éxito que, por ejemplo, Finlandia, gastando un promedio de lo que se gasta en Europa, ha mejorado en educación y son los mejores actualmente del mundo desde hace varios años. Podemos seguir ejemplos de esos, no hacer exactamente como ellos porque son otra cultura, pero sí adaptarlo lo mejor posible a nuestra cultura, ¿no? Eso yo creo que por ahí va la cosa. Y por favor, si le damos el pase a Ricardo García, que está levantando la mano. Adelante. Adelante, Ricardo, nuestro director general. Adelante, Ricardo. Gracias, gracias Jorge, gracias Tocayo, por Ricardo, ¿no?
Muy interesante lo que estamos escuchando, muy, muy interesante. Yo me pongo en estos momentos, como se dice en otros programas, la voz del pueblo, ¿no? La voz del pueblo. ¿Qué opina el pueblo? En este caso, estamos tratando el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que es educación de calidad. Como conversábamos antes del programa, en la antesala, y decíamos que es un programa, es un tema tan transversal que tiene varias aristas, que tiene varias, sinceramente abarca bastante, no es muy profundo, difícilmente de tratar en un solo programa, por supuesto. Lo que a veces nos ponemos en la mente del común de las personas es que no saben qué cosa es una educación de calidad, qué cosa es educación, qué cosa es calidad. Nosotros, como decía el buen escritor José Luis Borges, a veces tenemos que emplear lenguajes que lleguen al común de las personas, para el que menos comprenda, para el que menos entienda. Entonces hay muchas personas que nos están mirando y se preguntan, ¿y qué cosa es educación de calidad? ¿Por qué han puesto esto? ¿Cómo es que se va a llegar a eso? Ahora, si bien es cierto, las personas que somos creyentes, es verdad, siempre tratamos de religar, de tener estamos bajo una religión, etcétera. Pero este programa no es religioso. Este programa yo creo que más bien se enfoca de una manera directa y objetivamente al tema, y por eso es que quisiera hacer una pregunta. Supongamos que exista, que nos esté mirando un ateo, por ejemplo, un ateo, que no cree en Dios, no cree en nada, solamente cree en la materia, en que esta vida se termina acá y punto, ¿no? Y apartemos un poquito esa parte porque a un ateo no, en un programa no se le puede convencer que crea en Dios. ¿Qué cosa le podríamos decir, aparte de las religiones, aparte de las creencias espirituales? ¿Qué le podríamos decir acerca profundamente del tema de lo que es la educación de calidad? Sí, Jorge, por favor, de pronto. Y de repente, mientras vas a propósito tu Justamente, audio, yo le agregaría, si me permite, Jorge, mil disculpas, de claro. repente agregarle a lo que Ricardo García se pregunta, qué interesante, no solamente a la persona, a los jóvenes, por supuesto, ¿no? Los niños jóvenes, y aquí los que estamos con algún tipo de responsabilidad frente a la educación, que podemos tomar decisiones, docentes, por ejemplo, y sin duda alguna, autoridades que determinan la currícula formativa, la currícula escolar, por favor. Claro. Mire, yo creo que realmente que nuestra misión en esta vida es ayudar a esa gente atea, ¿no? Ayudar a esa gente que no cree, que no tiene fe. Y justamente por eso les explicaba lo del existencialismo. O sea, el ateísmo va a llegar a ese absurdo, va a llegar a esa desesperación en la vida, de que la falta de fe le va a hacer mucho daño. Entonces nosotros tenemos que recomendarle a los ateos que se informen un poco más, que no sean tan ilusos, que no sean tan ignorantes, porque realmente la ciencia y el mismo enemigo de la humanidad ha, ha- ha hecho teorías inverosímiles, teorías absurdas. Yo la otra vez hablaba con un ateo que me decía, no, pero que la teoría del Big Bang, que no sé qué. Yo le digo, hermano, yo necesito tener más fe en creer que una pelota va a explotar y se va a hacer la perfección del universo, que en que hay un creador que ha creado el universo. O sea, ¿quién podría creer que de la nada se va a hacer la perfección del universo? Tiene una persona muy, ¿cómo se llama? Muy, o sea, con una condición mental, que no ha estudiado nada, que no sabe nada, para creer que le digan, ¿sabes qué? Había una roca y de la noche a la mañana se desportó y pasaron los años y solito se hicieron la perfección de los planetas, se hizo la Tierra, se hizo la perfección del mar, de esto, solito se hizo. De verdad hay que tener más fe para eso, o para tener más fe que los seres humanos somos producto de la evolución, de que de una célula se fue avanzando, y de la nada se fue creciendo, se convirtió en un pescado, se convirtió en un mono, y al final, o sea, hay que tener hay que tener más fe, y una fe absurda, para creer eso, que creer en la creación. Entonces, yo pienso que a los ateos hay que hablarles y explicarles y decirles, miren, hermanos, o sea, el ateísmo te va a llevar a la infelicidad, el ateísmo te va a llevar a lo absurdo, y vas a ser una persona vacía.
Perdón, disculpen un momentito, Claro. Jorge, muy interesante. La pregunta no iba dirigido a que si hacerle creer al ateo o no, sino la pregunta era dirigido, claro, porque Ajá. ese es otro tema ya. O sea, no tratemos de abarcar lo que son religiones, ni ateísmo, ni creencias, porque Ya, existen miles de creencias, existen ya. miles de religiones en el mundo. Esa parte Ajá. no, porque es muy compleja y creo que el programa va dirigido a lo que es educación de calidad, netamente, ¿no? Ujú. Por favor. Claro, pero justamente, o sea, no se puede desprender. Y justamente, y por eso yo les doy de mi testimonio y les digo, si hay 5 pilares de la educación integral y los 4 pilares tú los tienes llenos, si no tienes lo espiritual, no vas a lograr nada. Vas a lograr un vacío. ¿Y por qué la felicidad tiene que ver con lo espiritual? O sea, porque tú puedes tener la parte del cuerpo, puedes tener la parte de la mente, puedes tener el conocimiento, puedes tener las relaciones humanas, pero si no tienes lo espiritual, lamentablemente, y bueno, me da mucha pena, de verdad que me siento mal, ¿cómo se llama? Que te haga sentir mal que hable de esto, pero esto realmente ese es el tema, ¿no? Y realmente hemos sido muy criticados, o sea, en muchos periódicos nos han sacado que somos unos fanáticos, pero nosotros tenemos que decir lo que vivimos, tenemos que decir nuestra realidad, o sea, la realidad es que si no tienes una vida espiritual, no vas a ser feliz. Si no tienes una vida espiritual, no vas a lograr nada en la vida. Y lo peor de todo, o sea, como la teoría de Pascal, ¿no? Como el dilema de Pascal que dice, bueno, yo creo, si mañana me muero y creo, voy a estar en un buen sitio. Si no creo, voy a estar en un mal sitio. Por eso Blas Pascal decía eso, ¿no? Que es mejor creer porque no estamos hablando solo de lo importante que es creer en esta vida, sino también lo importante que es creer en la otra vida. Y como te digo, disculpa, o sea, no podría hablarte de educación, de calidad, no podría hablarte de, de desarrollo de la pobreza, de cómo se llama, de salir de mejorar los seres humanos, si no hay la parte espiritual. Sí, sí, Está bien. Sí, José Ricardo, justo te iba a preguntar, yo sé que vas a intervenir, mil disculpas. Yo estaba revisando, te cuento, José Ricardo, el último resultado de la prueba PISA. Si deseas, en un ratito más lo tocamos, tú interviene. Y sobre eso quería hacerte un par de comentarios, porque tú conoces muy bien casos de varios países. Pero adelante, por favor, disculpa. sí, muchas gracias, Jorge. Jorge Luis, efectivamente, Jorge, es importante el tema de espiritual, pero veamos también, como dice el director de Universal TV Digital, existe, de acuerdo a lo que ha demostrado los países que sí están llevando a cabo la educación integral con mucho éxito, que no solamente es el tema cognitivo, que es el que ya hemos mencionado, sino también manejan en lo que es el tema emocional, la inteligencia emocional, cómo desarrollarla, cómo no llegar al Congreso y estar peleándose unos contra otros como si estuvieran en el colegio. Entonces que dan mucha pena y vergüenza. La parte de físico, los muchachos allá desde colegio aprenden a un curso que se llama economía familiar. La economía familiar les enseña a llevar los costos y los gastos y todo con respecto a cuando se cambió un toma corriente, cuando planchó, cuánta energía se gastó, todo lo enseña, o sea, la persona está consciente de todo de lo que hace, tiene un efecto colateral que tiene que asumir. Y después ese dinero tiene que saber cómo conseguirlo, para lo cual estudian cómo hacer un emprendimiento. Desde chicos están en el colegio y están aprendiendo lo que es un emprendimiento para poder costear esos gastos cuando ellos vivan solos, porque se están preparando para salir del colegio y se van a vivir solos. Muy raro es que se queden con los padres, como acá sucede en esta parte del mundo, que es en la región americana. Y después la parte social, cómo se relacionan con los diferentes gremios, con las diferentes culturas, ¿no? Eso es importantísimo porque acá muchas personas desprecian a otros porque tienen otro color, porque tienen otro acento, porque huele diferente. O sea, y nos despreciamos y nos odiamos. O sea, deberíamos de aprender a no odiarnos, sino a valorarnos y a querernos. Eso es importante, ¿no?
Y por eso lo ético y lo espiritual ayudan mucho para eso, ayudan mucho. Asimismo también los idiomas. Estamos en Perú, donde tenemos 100 y pico de dialectos, ¿no? Pero no conocemos ninguno. Ni el quechua podemos saber, ni el aymara, y hay muchos idiomas. Yo he volado por la selva y cada tribu tiene su propio idioma y su propia cultura. Su propio dialecto, ¿no? Hay muchísimos dialectos Yo conocí en a los América Latina en general. claro, a los misioneros que son de sacarse el sombrero, los misioneros de lingüistas, que iban, yo he vivido con ellos también un tiempo, por cuestiones de mis operaciones aéreas, y ellos hacen un trabajo, pues, heroico, se podría decir, porque van de sitio en sitio, tratándolos de enseñar ese amor al prójimo que dice la Biblia. Entonces ya, cuando tú llegas a un sitio, ya no te matan, porque soñaron contigo, y los que sueñan contigo, si tú sueñas con alguien ahí, tienes que matarlo porque te está robando el alma. Eso es lo que piensan esas tribus. Entonces ya no piensan de esa manera, sino de una manera ya aprenden a socializar con las personas. Ese es importante, ¿no? Yo creo que la educación integral podría ser un elemento, una columna vertebral del desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Qué opinas, Jorge Morán? Bueno, es bien importante lo que dices acerca de Finlandia y los logros que ha tenido con la educación. Yo te ofrezco que voy a investigar un poco más porque realmente no conozco esta cultura y no sé hasta qué punto ellos, habiendo logrado, como te digo, otras partes de la educación, yo estoy seguro que ellos han desarrollado la educación del cuerpo, la educación de la mente, la educación, el conocimiento especializado, porque el conocimiento especializado es enseñarle a la persona lo que le va a servir, ¿no? Enseñarle ¿cómo se llama? Lo que puede usar para lograr una posición en la sociedad y ganar dinero. O sea, y eso es contraproducente acá en el Perú, que a las personas que enseñan química, biología, trigonometría, todo, que eso nunca lo van a usar y no sirve para nada. O sea, eso no es Claro. el conocimiento especializado. Entonces, esta sociedad, por ejemplo, como dices, Finlandia, que ha logrado, ¿cómo se llama? Un estándar económico excelente, que, ¿cómo se llama? Que hace que sus personas se lleven bien con los demás y que las personas tengan una vida cómoda. O sea, yo quisiera averiguar un poco más acerca de eh, qué tan felices son, ¿no? Cómo como personas, qué han logrado, aparte de la parte material. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, yo veo que se ha perdido la cuestión de lo familiar. La gente ha logrado mucho éxito económico, ha logrado comprar todas las cosas y tener todo, pero es una sociedad que cada día se hace más vacía. La familia se ha perdido, o sea, la gente no se ve con el hijo, los hijos se van y no se ven, y, y viven solos prácticamente. Y en la soledad hay mucha tristeza, en la soledad hay mucha infelicidad, ¿no? Quizás eso explicaría por qué en Estados Unidos, por ejemplo, hay tanto suicidio, hay tanta drogadicción, tanta borrachera, tantas esas cosas que son síntomas de una sociedad enferma. Que una sociedad enferma que aún logrando el éxito material, es una sociedad enferma. Es una sociedad que ha generado hasta ¿cómo se llama? Pedófilos, o sea, el homosexualismo, ya que es ¿cómo se llama? Una cosa pues, que ya es totalmente, ya lo promueven, o sea, quieren que todo el mundo sea homosexual, o sea, es una cosa, se ha llegado a una situación de desesperación para tratar de ser felices, de llenar ese vacío que existe, ¿no? Ahí, Totalmente. José Ricardo, yo tengo una teoría, ¿no? A ver cómo le suena, ¿no? Una hipótesis, digamos, con lo que estoy escuchando, porque yo presto mucha atención, me gusta mucho el tema, y ha dicho algunas cosas interesantes, por supuesto, Jorge, ahora mismo. Por ejemplo, aprender, o sea, uno ser educado, aprender, tener formación en elementos que te van a servir. Mire, voy a rescatar esa frase porque me parece muy pertinente que podamos adoptarlo, esa expresión,
en las diferentes realidades que tú también, José Ricardo, todos conocemos seguramente, vinculados a zonas de pobreza, marginales, urbanos marginales, rurales, montañas, etcétera, poblados, anexos tan pequeñitos, donde la prioridad es subsistir. O sea, primero tienes que subsistir para después pensar en educación. Si no, no hay una orden de prioridad elemental, ¿no? Entonces, pero saliendo, digamos, de ese umbral de pobreza y tener la posibilidad de educarse, mínimo, o sea, alfabetizarse, si tienes dialecto distinto a lo que otros grupos étnicos o alrededor de tu entorno en X número de kilómetros y tal, para que te puedas interrelacionar y seguir. Entonces, vuelvo a rescatar la palabra. Estoy tratando sería importante contextualizar por territorios y realidades qué es lo que te sirve y que necesitas de manera más que esencial, que es una alfabetización en números, una alfabetización en verbo, una alfabetización en mente, en espíritu, una alfabetización en las aristas posibles, es decir, donde tú te puedas desenvolver y sobre ello poder construir más contenidos, más conocimientos, más habilidades también para poder desenvolverte y progresar. Pero si manejas un dialecto o un idioma ajeno al contexto pequeñito que tú estás, que no recibes lo que necesitas recibir para subsistir y para educarte de la manera más elemental. Por eso estoy hablando de una alfabetización en más aristas, ¿no? Y luego comenzar a construir. El concepto, miren, sobre esta realidad que estoy tratando de dibujar, digamos, mentalmente, agregamos ahora el concepto que a mí me gusta mucho, que es la educación integral. Para este territorio, para esta realidad, el concepto integral no puede ser lo mismo que para una zona más urbanizada o un territorio más contemporáneo. O sea, yo creo que hay que ser justos para no solamente quedarnos en un discurso genérico, sino ver cuáles son las realidades y qué es lo que podemos hacer para construir instrumentos y facilitarlos en integrar cada vez más a los diferentes territorios y poblaciones. No sé qué opinan ustedes. Sí, quisiera comentarte, Jorge, efectivamente la parte social y las relaciones de los alumnos, en este caso de los finlandeses, con la sociedad. La sociedad también es parte de la educación, o sea, es una integración de la sociedad que apoyan al educando, también dando ejemplos y cosas de esas, y también algo que es muy importante rescatar es que los chicos leen, creo, muchos libros, creo que 4 o 5 libros al año, ¿no? Temas que les interesa, por donde van a ir ellos a hacer su propia currícula. Ellos hacen su propia currícula de acuerdo a lo que más les interesa. Claro. Y se juntan en grupos y ven cómo solucionan los problemas, inclusive escogen los idiomas que quieren aprender para poder relacionarse con las otras culturas. No solamente el idioma, sino la cultura en la que se quiere, por ejemplo, quieren chino y aprenden también la cultura china. Cómo son las buenas costumbres, cómo detectar etcétera, los gestos con ellos. Y, por ejemplo, yo he visto varios videos en los cuales se puede apreciar a los muchachos estos que están en secundaria, que ya saben hablar como 5 idiomas como mínimo, y los hablan de tal manera tan perfecta, claro, que parece que fueran ellos, tuvieran el idioma natal de ellos, o sea, no tienen ni siquiera dejo. O sea, tratan de perfeccionar. Hay innovación para el estudiante, o sea, no necesitan estar encerrados en un salón de clases. Ellos hacen su propia currícula y desarrollan más lo que les interesa. Y como dice muy bien Jorge, no están encasillados en unos cursos que de nada pasan el examen y al día siguiente ya no saben de qué se trata. Eso es una pérdida de tiempo, un desperdicio de presupuesto inclusive, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, creo que estamos ya cercanos al cierre. Sí, nos falta así poquito, pero qué interesante esta parte, ¿no? Pues estoy uniendo un poco los puntos de vista, las apreciaciones que hemos contado ahora mismo. Y, por ejemplo, yo le agregaría, pues no le quito nada a lo que tú has señalado muy bien, José Ricardo, yo le agregaría algo más, ¿no? De pronto que la currícula
las currículas que se diseñan, que se estudian, se diseñan, se proponen y se ponen en práctica, se implementan con diferentes tecnicismos, instrumentos, etcétera, etcétera, software y diferentes instrumentos que puedes tener a disposición y que hay que procurar que sean los mejores posibles, están diseñados para la realidad de cada territorio, país, y creo que país siempre me suena muy grande, no sé cómo, a mí país me suena heterogéneo, son casi sinónimos para mí, pero digamos, obviamente tiene que haber rectoría, pero tiene que haber cierta capacidad de poder adaptar los lineamientos generales de una currícula que un país con un proyecto propio, con un plan de desarrollo propio a la medida y no copiado y pegado de otras realidades, pues podamos también tener capacidad de adaptar a nuestros territorios y realidades esos mismos grandes lineamientos que construyen currícula, una currícula principal, digamos. Y ahí tiene que ver con una visión hasta cultural. Y voy a no pensar en la cultura nuestra, más América Latina, más histórica, porque nuestra cultura, cuando hablamos de cultura, sentimos que estamos mirando de espaldas qué pasó, y no estamos aceptando lo que hay hoy. Entonces ese es un error también que a veces escucho, digamos, me parece entender. Y una cultura que estamos viendo hoy ya mismo, y vamos a trasladarnos nosotros de países de América Latina, porque tenemos experiencias acá de México, Costa Rica, Panamá, etcétera, ¿no? Percepciones, me refiero, Brasil también, vamos a imaginar que todos estamos, los 3, 4 personas de este mismo panel estamos participando en un país distinto de los que están rankeando o liderando el ranking de las pruebas PISA, por ejemplo, ¿no? Que yo mencionaba minutos atrás, que están sobre los 500 puntos, que se llaman. Son 21 países, Singapur, Hong Kong, Japón, Macao, Estonia, Canadá, Taiwán, Finlandia, o Corea del Sur, China, Irlanda, Eslovenia, Alemania, Holanda, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, en fin, ¿no? Noruega, Polonia, en fin, ¿no? Australia, Bélgica, Vietnam. Estos países que lideran, ¿no es cierto? Vamos a suponer que elijan el país que ustedes quieran. No están viendo o sea, culturalmente no están pensando en más historia que América Latina, o sea, son más antiguos, ¿no? No están pensando en la más historia que tienen y pensando en simplemente con un sesgo un poquito hasta, digamos, ¿cómo le llaman ahí? El concepto que se maneja a veces es digamos, ahí se me fue la palabrita, pero no se trata de añoranza, es la palabra, ¿no? Y una historia de añoranza. No, pues, tienes que mirar hacia adelante si quieres construir y no hacer un libro como si estuvieras falleciendo. La currícula no puede ser un texto de fallecimiento aceptando una cultura pasada. No digo que no la reconozcamos, pero si pretendemos construir sociedad y país, tienes que mirar hacia adelante. Es innegable. Totalmente la perspectiva, ¿no? La técnica entra a tallar ahí porque te dice absolutamente, ¿no? Las que hay en el mundo, qué cosa es lo que ha tenido éxito y qué cosa es lo que no, y cómo se puede adaptar a nuestro país. Eso es lo que nos falta a nosotros, las perspectivas. Adelante, Jorge Morán, en tu prácticamente ya sería la última intervención. Sí, para ir cerrando. Muy gracias. Adelante, Jorge. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Le pido disculpas al director si, ¿cómo se llama? He incidido mucho en la parte espiritual, pero como le digo, esa es mi experiencia y eso es lo que... Y es más, o sea, normalmente yo hablo solo de Cristo, ahora he dicho que puede ser cualquier camino, ¿no? Pero en mi caso, Cristo ha sido la solución a todos mis problemas y gracias a Él soy una nueva persona y gracias a Él realmente me ha regalado una vida plena, ¿no? Una vida plena, no solo en la parte corporal, espiritual, mental, de conocimiento especializado y de relaciones humanas. Que Dios los bendiga grandemente y perdónenme si me he excedido un poco en... No, todo bien, todo bien. Todo bien, Jorge. Tus intervenciones, Jorge, te felicito. ¿Ya? Te agradecemos mucho por tus intervenciones y yo estoy totalmente de acuerdo y te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado cada vez que estaba yo con problemas, le pedía a Dios que me ayude e inmediatamente me ayudaba, fielmente. No esperaba ni un segundo, ya me estaba ayudando. Yo lo conozco, por eso que yo sé exactamente a qué te refieres. No es religión, no es una cosa así, sino es una relación
personal. Amén. Amén. Sí, gracias. Y que viva Dios. Por Amén. favor, ahí tus palabras finales, José Ricardo, para la audiencia. Muchas Sí, gracias. ha sido un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Espero que les haya gustado. Hay mucho pan por rebanar, como se dice. Hay mucho que averiguar y hay mucho esfuerzo que hacer para que nuestra sociedad pueda estar bien educada. En la parte inicial, que es el mediano, largo plazo, que es para los alumnos de colegio, el mediano plazo para los universitarios y ¿por qué no decirlo, para los posgrados? Y para el corto plazo, hay que darles mucha economía del conocimiento, que es capacitarlos para que sean altamente competitivos en todo lo que hagan, desde el CEO de una empresa hasta el último, y tanto en la empresa pública como en la privada. Si no hacemos economía del conocimiento, vamos a estar siempre mediocres y no va a funcionar la cosa muy bien. Los queremos mucho y... Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo y a Jorge. Mi palabra final es como un balance, una conclusión muy rápida. Yo siento que va por el lado de, creo que el aporte formativo, creo que en casa, en la escuela, tiene que ver componentes, entiendo yo, no solamente a nivel de cognitivo, de conocimientos duros, sino también blandos, espirituales también, y que tengan un propósito. Es decir, ¿a qué está apuntando todo este conglomerado de esfuerzos sobre los niños y jóvenes? Tiene que haber un propósito, y eso tiene que ser, a mi entender, la cultura que la sociedad tenga, el objetivo que tengan como sociedad también, a qué está apostando una sociedad, y sin duda alguna se instrumentaliza en un documento fundamental que ya de las autoridades de educación son los que instauran, básicamente es la currícula. Y si la currícula, este instrumento, reúne apropiadamente a una visión compartida y se puede adaptar a ciertos territorios y realidades, es posible que podamos hacer mucho más inclusiva la formación de nuestros niños y adolescentes para que puedan ser mejores ciudadanos del mundo y puedan tener mayores posibilidades y probabilidades de surgir en un mundo competitivo, difícil, retador, duro, y por supuesto que tenga que tener, por supuesto, la posibilidad no solamente de subsistir y desarrollarse en su hábitat donde ha nacido o los territorios cercanos donde convive, sino que también pueda insertarse globalmente, y eso implica tener contenidos y desafíos en una currícula, en un instrumento que apueste por una mirada de eso, global, que otros países vienen implementando y hay que aprender de eso. Es un instrumento a la medida, es un instrumento ad hoc, no es un copio y pega de lo que está pasando en otras latitudes, porque somos culturas diferentes, pensamientos diferentes, realidades distintas. Muchísimas gracias a todos, al panel, a nuestros invitados, a Jorge, a José Ricardo, a nuestro director general que estuvo también participando, Ricardo García, a ustedes, sobre todo nuestra audiencia que nos acompaña cada sábado a través de Universal TV Digital y en el programa, en el segmento Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, bendiciones a todos y que les vaya muy bien. Cuídense bastante. Hasta luego. Que Dios lo bendiga. Bendiciones.